¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a la primera clase de epidemiología clínica. Estos son los principios básicos en epidemiología, la unidad 1, la sesión 1. Vamos a empezar. Bueno, la definición más completa de epidemiología nos la da el diccionario Oxford. Nos dice que estudia la distribución y los determinantes de los eventos o estados relacionados con la salud en una población específica y la aplicación de esos estudios en el control de los problemas de la salud. Vamos a desmenuzar esta definición para comprenderla mejor. La epidemiología estudia la distribución de las enfermedades. Eso significa que estudia el quién se enferma, cuándo se enferma y dónde se enferma. Además estudia los determinantes. Eso significa que estudia el por qué, ¿no? ¿Qué determina que suceda la enfermedad? ¿Por qué suceden las enfermedades? De los eventos o estados relacionados con la salud. Y esto es importante porque, si bien es cierto, incluye a las enfermedades, también incluye a los comportamientos o conductas, como por ejemplo el consumo excesivo de grasas o el tabaquismo, ¿no? Y su relación con la enfermedad en una población específica, y además la aplicación de estos estudios en el control de los problemas de la salud. Todo el análisis epidemiológico tiene una aplicación práctica que es el control. Para eso estudiamos las enfermedades, para controlarlas. Y si no podemos prevenir que alguien se contagie de nuevo, se suceda la enfermedad, tenemos que detectarla tempranamente, antes de que tenga síntomas. Y si no podemos hacer eso, tenemos que detectarla a tiempo para evitar las complicaciones, morbilidad o mortalidad. Como es la primera clase, vamos a hablar un poco de historia de la epidemiología. Y esto es tan antiguo como el mismo hombre en la Tierra, ¿no? Sin embargo, en el año 400 a.C., recién se tiene algún registro de la relación entre la enfermedad y el ambiente. Hipócrates escribió un libro denominado sobre el aire, el agua y los lugares. Entonces daba un enfoque, digamos, ecológico de por qué se producían las enfermedades, ¿no? O al menos su relación con el ambiente. No hubo mucho avance hasta en 1662, cuando John Grant publicó o hizo los primeros censos de mortalidad y natalidad en la ciudad de Londres. En el año de 1740, James Lind llevó a cabo uno de los primeros ensayos clínicos que se tiene registro. James Lind era un médico que trabajaba en la Marina Británica, y en esa época pues se desarrollaban viajes de 3-4 meses de duración con provisiones escasas. Los tripulantes desarrollaban una enfermedad denominada el escorbuto, que se caracteriza por lesiones en la piel, fatiga, astenia, dinamia y además hemorragia gingival, ¿no? Entonces él dividió a 12 tripulantes que tenían escorbuto en varios grupos de 2 cada uno. A algunos les dio sidra como tratamiento y a otros les dio otras sustancias, y a un grupo les dio naranjas y limones. Con esto, pasando un par de días, se dio cuenta que, estos pacientes que habían recibido naranjas y limones estaban recuperados como para cuidar de los otros. De manera que estableció una relación entre el escorbuto y estos productos cítricos, ¿no? Que ahora sabemos que es la vitamina C, que el escorbuto se produce por el déficit de vitamina C. Como vemos, esto es un ensayo, un experimento en personas, uno de los primeros que se realizó, ¿no? Y probó que el escorbuto se debía al déficit de estos alimentos. William Farr en el año 1840 estudió el comportamiento de las epidemias y vio cómo día con día aumentaba el número de casos, y que este aumento de casos describía una curva normal. Una curva normal. Sin embargo, hasta esta época se creía en la teoría miasmática, que los miasmas, los olores contaminados, producían las enfermedades. En 1847, Ignaz Semmelweis, él era una especie de jefe de residentes de obstetricia en un hospital de Viena, se dio cuenta que la mortalidad en clínicas diferentes del mismo hospital era mayor por fiebre puerperal en las parturientas, en el posparto. Y desarrollaban una fiebre puerperal en la primera clínica. La mortalidad era de 8 hasta 16%, vemos aquí. Y en la segunda clínica pues era menos de la mitad.
comparando ambas clínicas, identificó que los estudiantes de medicina, luego de hacer sus prácticas en cadáveres, acudían a hacer sus prácticas en la primera clínica. Entonces, obligó a que los estudiantes de medicina se lavaran las manos antes de atender a las parturientas, y con eso disminuyó la mortalidad enormemente. Entonces él propuso que había algunas sustancias o partículas cadavéricas que eran transportadas por los estudiantes de medicina desde los muertos hasta las puérperas. Sin embargo, a pesar de que con esta práctica de lavado de manos redujo la mortalidad, él fue tildado de orate por sus colegas, no pudo ejercer la medicina más, fue recluido en un hospital psiquiátrico y bueno, finalmente falleció. 20 años después, Pasteur publica la teoría germinal de las enfermedades, ¿no? O sea, que habían gérmenes que producían enfermedad. Bueno, luego pasamos a Florence Nightingale. Florence Nightingale, además de ser la creadora de la enfermería profesionalizada, fue una importante epidemióloga y estudió también la bioestadística. Ella fue al frente de batalla en la guerra de Crimea para atender a los heridos del ejército británico y elaboró este Coxcomb, que es como un diagrama de pie, pero que representa la mortalidad mes a mes y además las causas de mortalidad. Como vemos aquí, en rosado están representadas la mortalidad que se debe a las heridas en la misma batalla, producidas en la misma batalla, y en plomo aquí la mortalidad que se debe a la infección días después de producirse la batalla, esa infección de esas heridas. Entonces se dio cuenta que la mortalidad era mucho mayor debido a las infecciones después de la batalla, ¿no? Este diagrama polarizado de áreas también se llama, este Coxcomb en español se llama diagrama polarizado de áreas. Bueno, entonces, ¿qué medidas tomó? Primero, ella creía mucho en la ventilación y en la iluminación de las áreas, en mejorar las condiciones de atención, en el lavado de manos también, en la limpieza. Hacía rondas nocturnas, de donde le vino el apodo de la Dama de la Lámpara. Además, también hizo que cambiaran el hospital de campaña de un lugar a otro, que está ubicado en un lugar donde desembocaba el desagüe de una ciudad cercana, etc. Entonces, con todas esas medidas, redujo la mortalidad de un 60% a 6%, a menos de 6%, 10 veces menos. Entonces también se considera como una de las fundadoras de la epidemiología hospitalaria. Bueno, y si hablamos de historia de la epidemiología, tenemos que mencionar a John Snow. John Snow era un anestesiólogo que ya era famoso porque un año antes dio la primera analgesia para el parto a uno de los hijos de la reina Victoria. Bueno, y en el año del 1854 se desarrolló una epidemia de cólera en Londres. Los casos se contaban por cientos en la ciudad de Londres, y John Snow estaba convencido de que el agua tenía que ver con la producción de la enfermedad. Era una época, como habíamos dicho, en la que se creía la teoría miasmática de los olores que producían enfermedad, pero John Snow creía que el agua era la causa de la enfermedad. Y se le ocurrió hacer un mapa de la ciudad de Londres para identificar con un punto los casos de muerte por cólera, pero además identificó con una X los lugares donde la gente se proveía de agua, eran bombas de agua, como vemos aquí. Y como vemos, la mayoría de casos están relacionados a la bomba de Broad Street. Entonces, con este mapa hizo que las autoridades cerraran esta bomba, clausuraran esta bomba, con lo cual redujo en la mortalidad por hoy los casos de cólera. Para probar su teoría hizo un experimento a gran escala denominado el Gran Experimento, donde comparó dos compañías de agua que proveían
de agua a la ciudad de Londres, era Southwark y Lambeth. La diferencia de estas dos empresas era que Lambeth tomaba el agua del río Támesis a una posición más alta y Southwark lo hacía en una posición más baja cuando la corriente ya había avanzado. El número de muertes por cólera en el área donde Southwark tomaba el agua, que era más abajo en la corriente, era mucho mayor que la de Lambeth, con lo cual también reforzaba la idea, la teoría de que el agua tenía alguna composición, que el agua estaba contaminada de alguna manera. Bueno, y 13 años después, Luis Pasteur hacía la teoría germinal pues, de las enfermedades, ¿no? Bueno, pasemos ahora al siglo XX. En el siglo XX se desarrolló la metodología de la investigación epidemiológica y aquí la epidemiología pasa de estudiar enfermedades, o bueno, epidemias, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, enfermedades mentales, comportamientos y conductas, como el tabaquismo. Y actualmente hay otros campos como la farmacoepidemiología o la epidemiología genética. En el siglo XX es necesario nombrar a Bradford Hill, que en 1948 participó en el diseño de uno de los el ensayo clínico moderno, el primer ensayo clínico moderno. ¿Y de qué se trató este ensayo clínico? De la streptomicina como tratamiento de la tuberculosis pulmonar. A unos pacientes les dio a los pacientes con tuberculosis les dio algunos streptomicina y a algunos les dio placebo, en una época donde no había tratamiento. Y demostró que la streptomicina sí tenía un papel y que podía, digamos, mejorar, era un tratamiento efectivo, ¿no? Porque es uno de los primeros ensayos clínicos modernos, porque incluye la aleatorización, incluye el grupo control, por supuesto, incluye el cegamiento y hasta incluye el análisis estratificado, que vamos a verlo más adelante de qué trata, pero bueno, es el primer ensayo clínico moderno. David Sackett, por su parte, es el padre de la medicina basada en evidencias. Y como ven aquí, esta es la pirámide de la medicina basada en evidencias. Bueno, eso con respecto a la historia, ¿no? Un hito en la epidemiología y en la inmunología es la erradicación de la viruela, un programa que inició la OMS del 66 al 80. La viruela es una enfermedad bastante contagiosa y con una mortalidad alta, aproximadamente un 30%, que generó durante años, de miles de años, epidemias en las poblaciones. Sin embargo, con este plan se redujo los casos reportados de viruela, como vemos, hasta el último caso que fue en 1978. ¿Y cómo se logró esto? Con la estrategia de vacunación. Por cierto, la primera vacunación efectiva que se realizó fue en 1796 por Edward Jenner. Resulta que las vacas tienen una enfermedad parecida a la viruela y Edward Jenner se dio cuenta que las mujeres que trabajaban con vacas desarrollaban una enfermedad parecida y después desarrollaban a la viruela transmitida por la vaca y que después eran inmunes a la viruela, estas mujeres. De ahí proviene el nombre de la vacuna, porque Edward Jenner aplicó esa sustancia de las lesiones de las vacas a un niño de 11 años y lo hizo inmune a la viruela. Se dio cuenta porque después lo expuso intencionalmente y resulta que era inmune. Bueno, es una historia interesante. Entonces es un hito por eso también para la inmunología. Fue la primera vacuna efectiva. Luego pasa, además de vacunación de manera masiva, se realizó prevención, identificando los casos, preparando a la población para que identificara los casos y los aislara efectivamente. También con vigilancia, revisando que todas las personas tengan la vacunación o la marca de la vacuna. Y bueno, con un trabajo duro llegando hasta los rincones pues, en Sudamérica, Asia, África, ¿no? En el Perú también, como vemos aquí, se realizó
Plan Nacional de Vacunación. Es un hito para la epidemiología y para la inmunología, y es la única enfermedad que ha sido erradicada de la Tierra, la viruela. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la epidemiología? Vemos que en la práctica, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para valorar la salud de la comunidad. La epidemiología nos permite tomar el pulso, como si tomáramos el pulso a un paciente. La epidemiología nos permite tomar el pulso de la salud de la comunidad. Ayuda a tomar decisiones individuales, por supuesto. Cuando le decimos a un paciente que deje de fumar porque incrementa sus enfermedades cardiovasculares o incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, nos estamos basando en estudios epidemiológicos de gran escala. Estudia la historia natural de la enfermedad, y esto es una manera global de ver, de enfocar la enfermedad, ¿no? Desde que el paciente es sano hasta que se produce la muerte o la recuperación. Busca también las causas de la enfermedad. Y como vemos aquí en el pasado, Jon Snow, por ejemplo, o Ignaz Semmelweis, no se sabía, por ejemplo, que el virus cholerae producía enfermedades. No se tenía la tecnología suficiente para observarlo, pero sí se identificó que el agua tenía alguna sustancia y se pudo diseñar medidas para controlar la enfermedad. Entonces, a pesar de no conocerse la fisiopatología de la enfermedad, se puede llegar a sus causas o asociaciones que nos permite tomar decisiones para evitar la enfermedad. Bueno, vemos ahora las funciones primordiales de la epidemiología. Esto es importante. Las funciones son la vigilancia en la salud pública. La vigilancia de la salud pública consiste en la recolección sistemática, análisis, interpretación, diseminación continua de los datos de la salud de la población para tomar decisiones. La investigación de campo, que nos permite identificar los casos y sus contactos, como ahora sucede con la epidemia del COVID, con los equipos de respuesta rápida que tienen que ir a las casas de los casos confirmados y evaluar a sus contactos, hacerles muestras y seguirlos telefónicamente o visitas presenciales, ¿no? Esa es la investigación de campo. Desarrollar estudios analíticos, típicamente que nos permiten ver causas, factores de riesgo. Los estudios analíticos más famosos o iniciales también fue el fumar con el cáncer de pulmón, ¿no? Desde el año 50 y tantos. Evaluar las intervenciones de salud pública también nos permite evaluar para ver, por ejemplo, si es que el lavado de manos es efectivo o no es efectivo, o es costo-beneficio, o es costo-útil. Servir de nexo entre la población y el clínico en las autoridades de salud, y también, por supuesto, ya que genera bastante conocimiento sobre la salud poblacional, desarrollar políticas, identificar los problemas y desarrollar políticas para eso. El enfoque epidemiológico, hablemos un poco de esto. En palabras sencillas se dice que el epidemiólogo cuenta, divide y compara. Bueno, pero para contar tenemos que saber qué va a contar. Tiene que primero definir un caso. Como sabemos ahora con la epidemia del COVID, hay definiciones de casos sospechoso, probable y confirmado. Entonces, una vez que define el caso, los identifica y los cuenta, ¿no? Y luego, una vez que tiene el número total de casos, los divide. ¿Para qué? Para hallar tasas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tasa, por ejemplo, de dengue entre los menores de 10 años? ¿No? Eso se da por 100.000 habitantes, ¿no? Y queremos después comparar. Comparamos para buscar una asociación o causa, y queremos prevenir. Para prevenir. Si sabemos la causa de la enfermedad, podemos prevenir, ¿no? Sabemos factores de riesgo, los eliminamos y disminuimos la carga de la enfermedad. Entonces, esto es importante. El epidemiólogo, en palabras sencillas, cuenta, divide y compara. Aquí, por ejemplo, tenemos información del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades. Y aquí tenemos una definición de un caso probable de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y probable dengue grave, ¿no? Entonces, estas definiciones de caso tienen un ámbito, digamos, de tiempo, de exposición, con un lugar específico, por ejemplo en el dengue con infestación del vector, que es importante, Aedes aegypti, y por supuesto síntomas y signos, ¿no?
Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, definir casos para poder contarlos. La epidemiología puede tener dos ramas, puede ser descriptiva o también puede ser analítica, ¿no? Pero dentro de la epidemiología descriptiva se conoce esta triada. Y la triada de la epidemiología descriptiva responde a quién se enferma, cuándo se enferma y dónde se enferma. Y además una pregunta adicional que es qué, ¿no? El qué vendría a ser de qué se enferma, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, con esta epidemiología descriptiva podemos hacer estas gráficas. Por ejemplo, ¿no? Este es el número de casos de dengue en el Perú del 2014 al 2020 por semana epidemiológica. Y lo que vemos aquí es que la distribución de la enfermedad tiene picos, que son las primeras semanas de los años. Y esto se debe a que a la época de lluvias que incrementa la población de los vectores, ¿no? La Aedes aegypti, ¿no? Es importante. Pues también podemos hacer gráficas de lugar. Por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de casos se producen en las zonas más tropicales. El número de casos de dengue también lo podemos ver por departamentos aquí, ¿no? Y con respecto a las personas, vemos qué grupo etario se puede afectar más o qué sexo, o sea, qué género se afecta más, ¿no? En este caso, por ejemplo, los adolescentes son los más afectados, 91 casos por cada 100.000 habitantes. Así es. Entonces, para comparar, vamos a ver aquí un cuadro. Esta es la epidemiología descriptiva versus la analítica. La epidemiología descriptiva define el caso, describe la presentación, formula hipótesis y no tiene grupo de comparación. En cambio, la epidemiología analítica ya tiene el caso definido, mide la asociación, prueba no las fórmulas, sino prueba la hipótesis y siempre tiene un grupo de comparación. Esto es bastante importante. Responde la epidemiología descriptiva al qué, quién, dónde, cuándo y cuánto. En cambio, la epidemiología analítica responde al cómo y por qué, sobre todo el por qué. Por qué se produce la enfermedad y cómo la podemos evitar. El estudio típico de la epidemiología descriptiva es la serie de casos y el estudio típico de la epidemiología analítica son los casos y controles. Ahora, ¿por qué ocurre la enfermedad en el ser humano, no? Bueno, hay varias teorías. Bueno, esta es una de las más populares, la teoría de la epidemiología ecológica, ¿no? O teoría epidemiológica también se le conoce. Nos dice que hay un equilibrio entre la gente, el ambiente y el huésped, y cuando este equilibrio se rompe y el huésped es susceptible y hay agentes en suficiente cantidad, se produce la enfermedad. Muchas veces en esta triada interviene un vector, ¿no? Como en el dengue, el chikungunya, el Aedes aegypti. De manera teórica es interesante ver cómo Rodman establece tres tipos de causas: causa componente, la causa necesaria y la causa suficiente. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, nos podríamos preguntar por qué se produce la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, nos dice Rodman que hay varias causas suficientes que se componen de causas necesarias y causas componentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una causa suficiente genera sí o sí enfermedad. La causa necesaria tiene que estar presente para que se genere enfermedad, pero por sí sola no la genera. En este caso podría ser, por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿no? Y está presente, como vemos, en todos los casos. Y además, pero para que se produzca la enfermedad se necesita de otras causas componentes que suman, ¿no? Podría ser aquí la obesidad, por ejemplo, ¿no? O el antecedente familiar. Entonces, cuando se juntan enfermedades, causas necesarias, más causas componentes, pueden dar lugar a causas suficientes que generan, eso sí, la enfermedad, ¿no? También desde el punto de vista de Bradford Hill, que desarrolló el primer ensayo clínico moderno, tenemos criterios de causalidad. Y esto lo vamos a ver con el ejemplo del tabaquismo y el cáncer de pulmón. La fuerza de asociación. A mayor intensidad de asociación, mayor probabilidad mayor probabilidad causal. El OR, el RR. El tabaquismo está, por ejemplo, por los 12, 8 a 12. La secuencia temporal.
La causa debe preceder al efecto. Bueno, primero fumas y después da cáncer de pulmón. El efecto dosis-respuesta. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, mayor es el riesgo de enfermar. Cuanto mayor tiempo has fumado, mayor es el riesgo de enfermar, ¿no? Consistencia significa que muchos estudios a nivel mundial identifican lo mismo. La plausibilidad biológica es el mecanismo fisiopatológico. Y aquí hay que hacer tenemos que recalcar que la fisiopatología es solamente uno de los criterios de causalidad y que no es necesario, sería ideal, pero no necesariamente se llega a saber la causa fisiopatológica, al menos inicialmente, ¿no? Y podemos tener otros criterios de causalidad. La especificidad de la asociación. Una causa conduce a un único efecto. Eso es un poco difícil de encontrar. Pero de todos, la evidencia más sólida de causalidad es la del experimento, el ensayo clínico aleatorizado. Bueno, habíamos dicho que la epidemiología también aplica o se utiliza para completar la historia natural de la enfermedad. Y bueno, la historia natural de la enfermedad se compone de un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. Esto es interesante porque nos permite ver la enfermedad desde una forma global. Entonces, vemos aquí que partimos de individuos sanos, pero sanos susceptibles, ¿no? Se aplica sobre todo se entiende mejor con enfermedades infecciosas. El individuo sano se contagia y pasa un periodo de incubación. El periodo de incubación es un periodo de enfermedad subclínica, no tiene síntomas. Luego pasa un periodo sintomático, donde la enfermedad ya es clínica, ¿no? En el periodo de incubación se incluye un periodo de latencia. Este periodo de latencia significa que el paciente no tiene síntomas, tiene la enfermedad, no tiene síntomas y no contagia. Pero luego pasa un periodo infeccioso o periodo de transmisibilidad en el que ya puede contagiar la enfermedad. Nos damos cuenta aquí que hay un periodo de enfermedad subclínica donde el paciente no tiene síntomas, pero ya puede contagiar. Entonces eso es interesante, sobre todo ahora, por ejemplo, en la epidemia del SARS-CoV. Ok. Bueno, justamente hablando de eso, tenemos aquí, desarrollé esta historia natural de la enfermedad, de la COVID-19. Lo que vemos aquí es que hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, ¿no? Tenemos individuos susceptibles, sanos, todos somos susceptibles, porque dado que no hay una vacunación, y aquí se produce el contagio y empezamos a contar los días. Y pasamos a estar expuestos, es asintomático infectado, a infección leve, moderada, infección grave, la recuperación o la muerte, que se produce en promedio entre los 15 y los 20 días. Bueno, como vemos aquí, en el periodo patogénico hay un periodo de incubación, en que no hay síntomas, y un periodo sintomático. El periodo de latencia se sigue al periodo de latencia cuando uno se contagia y no puede transmitir la enfermedad, se le sigue el periodo de transmisibilidad. Entonces, como vemos aquí, hay un periodo en el que el paciente no es sintomático, pero que puede transmitir la enfermedad. Eso es importante. Ahora, este enfoque es muy útil porque nos permite encajar todas las medidas que se pueden tomar para evitar la enfermedad, diagnosticarla tempranamente o evitar la morbilidad y mortalidad. Entonces tenemos, en el periodo prepatogénico se hace prevención primaria para evitar la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Medidas como el lavado de manos, el distanciamiento social y sobre todo la vacunación, ¿no? Luego tenemos el periodo patogénico. En el periodo patogénico se hace prevención secundaria. La prevención secundaria permite identificar la enfermedad de manera temprana cuando no hay síntomas, o sea, en el periodo de incubación, en la fase subclínica, ¿no? Y luego en la prevención secundaria, por ejemplo, tendríamos el testeo masivo, ¿no? Hacer pruebas rápidas o pruebas moleculares a todo el mundo para identificar la enfermedad de manera temprana, ¿no? Y en el periodo patogénico tenemos la prevención terciaria, donde el paciente ya es sintomático, pero lo que queremos evitar es que la enfermedad progrese. Entonces queremos que no haya muertes.
o que no haya secuelas. Pasemos ahora a, bueno, aquí tenemos una tabla donde nos vemos ejemplos, por ejemplo, para otras enfermedades, la ingestión, por ejemplo, de órganos fosforados, ¿no? El efecto clínico ya lo conocemos, y la incubación se lleva minutos o hasta horas. Otro ejemplo importante no infeccioso es la radiación de la bomba atómica, por ejemplo. El efecto clínico es la leucemia y el tiempo de incubación en enfermedades más o menos de 2 a 12 años. Así es. Y ahí tenemos otros ejemplos de enfermedades infecciosas. Bueno, y si ya sabemos cómo se produce la enfermedad, tenemos que saber cómo se adquiere, ¿no? Cómo se adquiere mediante modos de transmisión. Y la transmisión puede ser de manera directa o indirecta. De manera directa se considera de persona a persona, por contacto directo, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Y también se considera de manera directa las gotículas, por ejemplo, la influenza. O el COVID también. De manera indirecta puede ser una transmisión por medio del aire, esto es por ejemplo la TBC, la transmisión por vehículos o la transmisión por vectores, por ejemplo el dengue, el chikungunya. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. No se olviden que tienen que revisar una lectura de esta semana que es sobre vigilancia epidemiológica. El link está en el Classroom. Y además tienen que resolver después de ver este video un pequeño examen sobre la videoclase. Sobre la lectura de la vigilancia también hay un test rápido. No se olviden que pueden escribir sus preguntas por el Classroom o pueden enviarlas directamente al WhatsApp. Estaré muy atento para resolverlas. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.